Daniel, ¿cómo estás? Hola Melba, bienvenida, qué rico escucharte. Ay, yo también, qué alegría verte por acá. Bueno, desde California, no lo puedo creer. Qué maravilla, genial, bienvenida, qué rico verte por estos lados, que hayas pasado por acá, bienvenida, hola, hola, genial, un abrazo, que llegue hasta California, bueno. Súper chévere, no, qué rico. Esta es toda una sorpresa, así que vamos a dar inicio a una de nuestras charlas habituales de cuarentena, esperando a que pase la cuarentena, pero ya estamos empezando gradualmente a volver a nuestras actividades normales, pero tenemos que seguirnos cuidando, es decir, tenemos que seguir con mucha cautela y salir gradualmente. Así que voy a poner el en vivo desde Facebook, desde Instagram, desde Zoom. Así que buenas noches para todos, para todos. Para Vivi Ospina, otra amiga mía que está en Ibagué. Genial que estés acá con nosotros. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia que se conecta habitualmente todos los miércoles en una conversación. Esto lo hemos llamado charlas de cuarentena porque qué rico es conversar, ¿verdad? A todos nos encanta conversar y conversar rico. Así que te invito a que te tomes un café virtual conmigo, un té, una infusión, lo que quieras que tengas a la mano, un vino. Bueno, yo tengo agua aquí, me estoy hidratando. Lo que quiera que tengas ahí, porque vamos a estar alrededor de unos 30, 40 minutos para que te agendes y puedas continuar con tu agenda de la semana, pero no queríamos dejar pasar este miércoles, como todos los miércoles, para que conversemos de quiénes estamos siendo en esta pandemia, en esta cuarentena, y cómo y qué está pasando con nosotros. Y lo hemos convertido casi que como en un conversatorio de amigos, de colegas. Aquí se conectan estudiantes, clientes, profesores, bueno, hay gerentes de recursos humanos que veo conectados y personas que de alguna manera estamos buscando como esos tipsitos, como esas pildoritas, como esas herramientas que nos pueden ayudar a sobrellevar mejor este tiempo de aislamiento social, este tiempo que hemos estado como, pues como un tiempo inédito, ¿verdad? Porque no ha sido un tiempo común, no ha sido un tiempo normal. Quizás hablábamos de la nueva normalidad porque nos estamos adaptando a una nueva vida, a una nueva vida digital, a una nueva vida de relaciones, de hábitos. Así que bueno, va a ser un tiempo que quizás lo vamos a recordar como una de las épocas de nuestras vidas pues de mayor aprendizaje, una de las épocas de nuestra vida en la que seguramente habrán quedado y van a quedar lecciones aprendidas. Va a ser una época que la vamos a recordar como un tiempo que nos ha servido para repensarnos, un tiempo que nos va a servir para rediseñarnos y de eso vamos a conversar en estos minutos. Así que bienvenidas todas las personas que se están conectando por el Facebook Live, por Instagram y por Zoom. Darles la bienvenida, me presento para las personas que quizás no me conocen. Mi nombre es Daniel Aristizábal. Yo, pues, de alguna manera tengo varios roles, pero mi propósito en la vida y mi contribución es ayudar a elevar el nivel de conciencia de las personas, acompañarlos en procesos de transformación, tanto en sus vidas personales como en los procesos en las organizaciones. Y bueno, encantado, agradecido de estar acá, porque es un espacio que me encanta para encontrarme con personas que han estado a lo largo de mi vida, de mi existencia, y lo decía esta semana que estuve de cumpleaños y gracias por todos esos saludos, por todos esos mensajes de gratitud que me recargaron de energía, de vitalidad y le dieron más sentido de propósito a mi existencia. Así que feliz de estar aquí en estas plataformas digitales compartiendo un espacio como para que nos salgamos de lo cotidiano, del trabajo del día, de la semana,
para que nos desconectemos un poco de las noticias y no hablemos de COVID, sino que hablemos de otras conversaciones, porque quizás del COVID tenemos exceso de información, estadísticas, tenemos noticias en tiempo real de lo que está sucediendo en el mundo y sin desconocer la magnitud de lo que está sucediendo hoy con la humanidad, lo que nos está sucediendo a los seres humanos, pues creo que hay otros espacios para conversar del COVID, hay otras autoridades en la materia que nos pueden dar información de primera mano. Nosotros hemos querido que este espacio que diseñamos, y lo diseñamos para 15 días, que creíamos que iba a durar la cuarentena, luego nos dijeron es un mes, luego nos dijeron no, tal vez 2, y bueno, yo me empecé mi cuarentena el 17 de marzo, así que bueno, ya hemos pasado los 5 meses, no sé tú cuántos lleves en este tiempo de cuarentena o en teletrabajo, ¿cómo ha sido tu vida en estos 5 meses largos que ya hemos vivido? Pero para nadie es un secreto que el mundo nos cambió y nos cambió de una manera disruptiva. No fue un cambio gradual, no fue un cambio planificado, no fue algo que nosotros de alguna manera teníamos previsto hacer en el futuro, sino que se nos presentó de una manera abrupta. Y estos cambios, si uno los analiza, pues todos los cambios generan en los seres humanos diferentes reacciones, ¿cierto? Los cambios generan resistencias, los cambios generan negación, ya veníamos con unos hábitos, veníamos como en una zona de confort y quizás a los seres humanos lo que más nos incomoda es que nos saquen de la zona de confort, porque la zona de confort es lo que conocemos, es lo habitual, es como esa inercia a la que ya estábamos acostumbrados, salir de la casa a las 7, a las 6 de la mañana, a las 8, ¿cierto? Almorzar fuera o quizás volver a casa, volver al trabajo, y ya había como una cotidianidad. Pero a todos nos cambió, a nuestros hijos, a las organizaciones, al mundo en general, creo que nos cambiaron las reglas del juego. Y esto nos ha implicado pues que nos debamos como adaptar a una nueva, a un nuevo juego. Y esto nos obliga a adaptarnos, que es una competencia muy importante, que la hemos vivido ya no desde la teoría, sino desde la práctica. Creo que una de las cosas que más vamos a valorar post-COVID-19 fue la capacidad que tuvimos los seres humanos de adaptarnos de una manera rápida a estos nuevos desafíos, a estos nuevos entornos que los hemos llamado VICA por sus iniciales, volátiles, porque son muy rápidos los cambios, inciertos, porque todos los días se presentan eventos nuevos que no estaban previstos, sí, complejos, porque operan múltiples variables en la economía, en la salud, en los temas sociales. Vemos cómo el COVID, a raíz del COVID se han desatado otra serie de fenómenos sociales, políticos, económicos que nos afectan a nivel global. Y todo esto hace que empecemos a decir, bueno, ¿cómo nos organizamos en esta nueva, llamémosla, normalidad? Y hoy vamos a compartir 5 factores que son claves para la administración efectiva del tiempo. Quizás uno de los temas que más nos tiene abrumados en estos 5 meses y medio es que a pesar de que estamos en casa la mayoría o estamos teletrabajando, como que hemos tenido una sobrecarga de actividades. Y con las personas que converso, con los que hago coaching, en las organizaciones, en los equipos, con personas, lo que más me reportan en las conversaciones es: Daniel, estoy sobrecargado de actividades. Es decir, es como si la pandemia nos hubiera triplicado las actividades y como que estamos desbordados. Y eso hace que como que el tiempo ni siquiera en casa nos alcance. Ya no tenemos que desplazarnos en horas de tráfico o tener que salir a tomar un transporte o desplazarnos al sitio de trabajo. Pero hay una paradoja y es que ahora como que el tiempo
es cada vez más escaso. Estamos en la casa y más se demora en amanecer que ya en anochecer. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero creo que todos nos hemos visto retados con el tema del tiempo. Así que hoy quiero invitarte a que conversemos, a que hagamos una conversación corta sobre cómo has venido gestionando y administrando uno de los recursos más valiosos, como es el tiempo. Quizás, bueno, este tema yo lo dicto en algunas maestrías, es toda una cátedra, pero hoy no vamos a dar cátedra, no vamos a dar conferencia, simplemente es cómo lo estamos viviendo en el cotidiano, en el día a día, cómo lo estás gestionando, cómo lo estás administrando y darte algunos elementos que en lo personal me han funcionado, no desde lo teórico, sino desde lo práctico, y que podamos conversar un poquito sobre este tema del tiempo. La pandemia del COVID-19, como decíamos, nos cambió la forma de vivir, de relacionarnos, de comunicarnos, de convivir, la forma en que trabajamos y de alguna manera todos los hábitos en general, las rutinas que traíamos hasta antes de la pandemia. Y la pregunta con la que quisiera iniciar para que me ayuden, y la idea es que esto sea un conversatorio y no sea solamente un monólogo, es que me compartan sus opiniones a través del chat sobre esta pregunta que me he estado haciendo estos días, y es, qué tan efectivos estamos siendo en el manejo y gerenciamiento del tiempo en esta pandemia? Hazte esa pregunta. ¿Qué tan efectiva o qué tan efectivo estás siendo en el manejo del tiempo durante este tiempo de la pandemia? No antes, ¿sí? No cómo lo venías manejando, sino qué tan efectivo. Y te vas a calificar ahí como calificamos en las evaluaciones. A, altamente efectiva o altamente efectivo he sido en el manejo del tiempo. B, medianamente efectivo. Creo que he logrado algunas cosas, otras no las he logrado. Y C, bajamente efectivo. Entonces, vamos a mirar que el tiempo está relacionado con una variable que se llama productividad. Ese es un indicador. ¿Qué tan productivos estamos siendo en estos tiempos de pandemia? Hay personas que en la pandemia han sido exponencialmente más productivos. Quizás se organizaron mejor, quizás se prepararon y se adaptaron más rápido, pero hay personas que me reportan mucha más productividad en estos tiempos de pandemia. Hay personas que me dicen, no he sido tan efectivo, no, aún no me logro organizar con mi tiempo, esto de trabajar y teletrabajar y estar en casa con los chicos y con mi pareja. Bueno, Juan Alvarado, un abrazo, dice A, altamente efectivo. Bueno, ¿quién más dice A, B o C? A, he sido altamente efectiva, B, medianamente efectivo y C, bajamente efectivo, porque la efectividad tiene que ver con los resultados. Bueno, James, un abrazo. Dice C, ha sido difícil en mi emprendimiento, no he logrado mucho. Y esto es lo interesante de estas conversaciones, porque aquí podemos mirar cuáles han sido las causas, los factores que nos están haciendo ser más o menos productivos. Y la otra pregunta importante, se las quiero compartir y me la estoy haciendo yo también, porque creo que esto nos ocupa a todos, es ¿a qué factores atribuyes tus resultados? Es decir, sean buenos, regulares o malos. Bueno, Melba dice medianamente efectiva, deseo ser más, pero sé que es un proceso el cambio de mi jornada. Excelente, gracias. Un abrazo a Melba desde California. Creo que a esta hora son las 9:13 en California, 2 horas adelante creo, me corriges. Y vamos a mirar cuáles son los factores a los que tú les atribuyes esos resultados, sean buenos, regulares o bajos, ¿sí? O no tan buenos. Uno, los distractores que has tenido. No, he tenido demasiadas distracciones porque esta pandemia con esto del COVID, desayuno, almuerzo y comida con seno con COVID, o he estado muy distraído porque las cosas de la casa más el trabajo. Entonces, A, muchos distractores. B, organización. No me he podido organizar.
Es decir, como que todavía no encuentro las cosas, no me ubico en este espacio. Ah, ok, California 2 horas antes. O sea, son las 5:14. Gracias, Melo. Muy importante. Entonces, el análisis que yo empecé a hacer es, ok, bueno, con base, Daniel, en tus resultados, ¿a qué atribuyes? ¿Cuáles son los factores? Uno, ¿cuál ha sido tu nivel de enfoque? ¿Has tenido muchos distractores o has estado muy enfocado? Uno. Dos, ¿cómo ha estado tu nivel de organización? Organización de tus actividades, de tus cosas, de tu espacio físico. ¿Cómo ha estado ese tema? B. C, ¿cómo ha estado tu planeación del tiempo? Es decir, qué tan efectivo entre lo que planeas versus lo que ejecutas. Y cuatro, el tema de concentración y atención. Y ahí hay temas muy claves de los que vamos a conversar, porque alguno de esos factores debe estar influyendo, pueden ser más, pero traje como esos 3 o 4 factores que nos pueden estar saboteando o dificultando el que podamos ser mucho más efectivos en la gerencia del tiempo. James dice, mi empleo tradicional me ha absorbido hasta tiempo extra y el manejo de las redes era algo que no utilizaba y ahora intento apalancarme por ahí. Además de este tipo de eventos educativos. Ok, un abrazo, James. Gracias por haberme invitado. Este espacio es de ustedes lo saben. Y miren, hay un dato que creo que todos lo sabemos y es, ¿cuál es la unidad que se utiliza como patrón oficial para medir el tiempo? Y el patrón para medir el tiempo, la unidad de medida, es el segundo. El segundo. Y a todos nos consignan a diario, como en una cuenta bancaria, nos consignan 86.400 segundos. Uno dice, wow, pero ¿y qué? Eso no lo consignan, pero mañana, entonces le dicen, no son redimibles, no son renovables, y si no los utilizaste, los perdiste. Entonces, cuando yo supe ese primer dato, el patrón de medida del tiempo, ¿sí? Porque es importante saberlo. Y segundo, que no eran renovables ni redimibles mañana, sino que se perdían. Empecé a ver que el tiempo era un recurso finito, escaso y que definitivamente no lo iba a recuperar. Y me preguntaba, bueno, ¿qué es el tiempo? Y bueno, hay múltiples definiciones del tiempo, pero en términos generales, el tiempo es una magnitud física con que se mide la duración o separación de acontecimientos o sucesos a lo largo de un tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo, en un contexto de pasado, presente y futuro. Y esto hace que de alguna manera el tiempo lo veamos como un recurso, y es un recurso precioso, valioso, al que a veces no le damos ese valor justamente. Es decir, sabemos de lo valioso, sabemos del valor que tiene, pero a veces lo malgastamos o no lo utilizamos o no lo invertimos. Y aquí hablo para mí también, porque esto nos aplica a todos. Creo que todos estamos agobiados muchas veces por el tiempo, muchas veces como que no sabemos cómo manejar. Y me hacía una pregunta y es, ¿cómo estoy invirtiendo este recurso con relación a los resultados que quiero lograr en mi vida? Quiero compartirte esta pregunta porque quizás te puede hacer sentido y es, ¿cómo estás invirtiendo este recurso? Este recurso es tan valioso como tener capital económico o capital relacional, el tener tiempo y ese tiempo saberlo utilizar
clave con relación al tiempo, y es que lo que importa más nunca debe estar a merced de lo que importa menos. Y esa frase, cuando la escuché, yo decía, wow, lo que importa más nunca debe estar a merced de lo que importa menos. Y me pregunté, ¿qué es lo que importa más en mi vida? Es decir, ¿a qué le estoy dando realmente prioridad e importancia? Porque a veces el tiempo lo dilapidamos y se nos va como el agua entre las manos. Es decir, si bien es valioso, a veces no somos conscientes del valor de ese recurso escaso y finito. Así que esta noche vamos a conversar un poco sobre este tema de qué tan buenos gerentes o administradores hemos sido del tiempo. Y hay un libro que yo siempre recomiendo que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Y ese libro es sabiduría, es liderazgo puro. Y habla de que hay 3 hábitos de esos 7 hábitos que tienen que ver con el liderazgo personal, con la victoria privada. Dice, si usted se lidera a usted mismo, usted puede liderar a otros. Y el tercero de esos 3 primeros hábitos tiene que ver con establecer primero lo primero. Es decir, establecer prioridades. Porque quizás no le damos valor a las prioridades. Como que nos enfocamos y los seres humanos somos en general muy reactivos y tendemos como por naturaleza a enfocarnos en las urgencias, en las inmediateces, en lo que es ya, pero no le damos una perspectiva al tiempo a lo que es verdaderamente importante. Y de esto quiero que conversemos hoy, porque me encantó una frase que me encontré que decía, no tengo tiempo ni para entrar en crisis, ahora que estamos viviendo esta crisis sin magnitudes. Y me decía, Daniel, no tengo tiempo ni para entrar en crisis. Decía, pero ¿cómo así? Me decía, no, estoy abrumado, no tengo, o sea, ahora necesito días de 36 horas, estoy sobrecargado. Yo decía, increíble que la pandemia, a pesar de que hemos ganado tiempo de no salir a la calle, de no desplazarnos, ahora tengamos crisis en el manejo del tiempo. Y tiene muchas explicaciones lógicas, obviamente la sobrecarga de actividades familiares, o todo lo que tiene que ver con traer el trabajo a casa, cuando no estábamos acostumbrados a un sistema de home office. Bueno, son múltiples las variables. Y no sé si a ustedes les ha pasado como a mí, que sufrimos, y está catalogado como un trastorno de comportamiento, la procrastinación. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros por estos días ha dicho, la próxima semana termino eso? No, mañana lo hago. ¿Sí? Es muy usual, ¿no? Después. Otro día, no, hoy no, hoy no, hoy no. En el futuro lo hago. El próximo año seguro que sí. Seguramente para todos es muy familiar el procrastinar o postergar. Y pregúntate en este momento que estamos acá en esta conversación, ¿qué has venido postergando? Compárteme, por favor, si está bien para ti, compárteme qué has venido procrastinando, qué has venido diciendo que vas a hacer, pero que no te animas. A veces no es por falta de capacidades, sino por falta de motivación o interés, o por no darle el tiempo adecuado a esto. Pregúntate qué has venido postergando. Esa es una pregunta poderosa. Y hay otra pregunta que me hago mucho es, ¿qué podrías hacer hoy que si tú lo hicieras, tuviera un impacto positivo en tu vida? O sea, ¿qué no estás haciendo ahora que si lo hicieras de manera habitual, tuviera un impacto positivo en tu vida? Y realmente creo que llegamos a la conclusión de que los seres humanos somos procrastinadores por naturaleza. Y cuando investigaba sobre la procrastinación, es un trastorno psicológico que está asociado
a un tema que tiene que ver con la forma en que nosotros nos administramos y nos lideramos a nosotros mismos. Y me puse a hacer un listado, y los invito a que lo hagan, y es un listado de lo que he venido postergando. ¿Cuáles son esas cosas que hemos venido semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y que hemos venido como dejando ahí en stand-by? Esas cosas que decimos, lo voy a hacer la próxima semana, empiezo a hacer ejercicio, no, el próximo año sí me voy a dedicar a hacer mi emprendimiento, no, quizás en el futuro me voy a dedicar tiempo a mí, pero dejamos eso como, sí, quizás algún día. Pero una película que en lo personal me marcó en este tema de la procrastinación y que creo que la volvamos a ver ahora en pandemia, porque creo que es un tiempo para ver buenas películas. Son películas que nos pueden ayudar mucho a replantear parte de nuestros paradigmas. La película se llama Antes de partir. Quizás todos hemos visto esa película en alguna vez en nuestras vidas. Es interpretada por dos grandes de Hollywood, Morgan Freeman y Jack Nicholson. Es una película tremendamente poderosa porque deja un mensaje de cómo dejamos acumular para la vejez lo que no hicimos en nuestra juventud. Porque estábamos tan ocupados en lo urgente que descuidamos lo importante. La película pues no la voy a contar, pero quizás se encuentran en un hospital dos personas desconocidas en la misma habitación y se ponen a reflexionar sobre lo que han hecho en la vida y cómo han vivido sus vidas. Y una cosa que a mí en lo personal siempre me ha cuestionado es eso. Es decir, llegar a un estado de madurez y decir, bueno, sí hice lo que quería hacer. Y este par se vuelven súper amigos, el uno es millonario, el otro no tiene los recursos, y se ponen a hacer la lista, la checklist de las cosas que habían dejado de hacer por múltiples razones. Y hacen una lista increíble de cosas que seguramente nosotros hemos venido procrastinando, ¿cierto? Desde lanzarme en parapente, desde el viaje romántico a París, desde irme a escalar una montaña, desde lo que tú quieras, escribir un libro, qué sé yo. Y ellos hicieron y se prometieron que iban a cumplir esa lista de sueños. Yo hice la mía, la pegué porque dije, esto suena interesante, ¿no? Hacer esa checklist de cosas pendientes. Pueden ser cosas muy cotidianas. ¿Cuánto tiempo llevas postergando una cita médica que es importante, pero no has tenido tiempo? Creo que ese es el gran, ese otra gran pandemia o síndrome del no tener tiempo es algo que nos agobia a todos. Y quizás en mis entrenamientos y en mis procesos de coaching, lo que más traen los directivos, los líderes de empresas, es Daniel, me abruma. O sea, necesito herramientas, tips, estrategias, técnicas. Dicto un curso en una universidad solamente de ese tercer hábito de Covey, ¿sí? Que es el hábito de establecer primero lo primero. Y entonces se van a cumplir, ya ellos estaban desahuciados, bueno, la película, ellos ya como que no tenían nada que perder, los médicos les dan de alta o los dejan salir y ellos se van a cumplir los sueños. Y se prometieron que el que primero se muriera, pues el otro continuaba ese legado y fue muy bello porque le deja unos mensajes que no hay que esperar para uno realizarse. Así que pone esa lista de las cosas que tienes pendientes por hacer, porque quizás ese es uno de los aspectos importantes. Y en este hábito que plantea Stephen Covey, en este libro que es un bestseller, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, el tercer hábito habla sobre un principio fundamental que en lo personal me ha servido mucho y es organizar y ejecutar según prioridades. Creo que eso nos pone en una perspectiva de a qué le estoy dando valor y a qué le estoy dando importancia en el día, en la semana, en el mes. Y el paradigma con el que llegan mis estudiantes o las personas que llegan a mis procesos de coaching es no tengo tiempo. Y cuando salen del proceso se dan cuenta de que la creencia es no tener tiempo,
Esa es la creencia limitante, pero que en el fondo lo que está faltando es una estrategia de organizar y ejecutar según prioridades. Y nos aporta un concepto muy valioso en este tema, y es que los seres humanos hemos evolucionado como en 4 generaciones de la administración del tiempo. Y te voy a invitar a que te ubiques, me compartas en cuál de esas 4 generaciones te encuentras tú hoy. Sí, y me puse yo a hacer este ejercicio también, porque me encanta aplicarme las herramientas, y creo que esa es una manera de uno poder autoliderarse, que ese es un enfoque ahorita muy importante, y es, para liderar a otros, primero debo liderarme a mí mismo. Y una de las variables para uno saber que es una persona altamente efectiva es que te autolideres tus emociones, autolideres tu tiempo. O sea que la empresa más importante para gerenciar eres tú. Creo que cada uno, y a veces no le damos tiempo a esa empresa, porque no comemos bien, porque no tenemos estilos de vida sanos y saludables, porque realmente somos workaholics, nos dedicamos tanto al trabajo que descuidamos otras áreas de la vida, tantas cosas. Y él dice que es la primera ola de esas 4 olas, son las personas que administran su tiempo bajo un esquema de notas y listas de tareas. Son todas las personas que tienen POSIT, papelitos regados por todo el escritorio, que tienen esas checklists de cosas pendientes, pero su enfoque es el día, es decir, su perspectiva del tiempo es el día. Y casi que planifican sobre lo que va llegando en el día. Esa es una manera, y creo que todos hemos pasado o podemos estar en esa primera generación, y es notas y listas. Y estamos como abrumados porque cada que resolvemos una, hay otra nota y otra nota y otro pendiente y otro pendiente. Y son personas que de alguna manera viven muy enfocados en la urgencia del día. Y esto lo maneja muy bien este hábito, y ahorita lo vamos a ver en el esquema que nos propone Covey sobre cómo podemos administrar de manera efectiva el tiempo. Hay personas que logran evolucionar a la segunda ola o generación del tiempo, ¿sí? Que son las personas que ya planifican con agenda. Y hay personas que aún manejan agenda física, o algunos manejamos agendas digitales en Google Calendar, en Outlook. Tenemos agendas y tenemos una perspectiva para poder tener unos tiempos ya de la semana, o tenemos esos grandes calendarios que son poderosísimos para poder tener una perspectiva de semana. Esto ya nos da otro elemento como de evolución del tiempo. Pero lo que se propone aquí es que podemos evolucionar a un tercer nivel, ¿sí? A una tercera ola, que es cuando ya empezamos a definir casi como proyectos o programas con planes, actividades, ¿sí? Objetivos, metas, tareas, recursos, y ya podemos tener pues casi que una organización, y lo utilizamos mucho en temas de project management y en temas en donde necesitamos definir los hitos de un proyecto, en donde necesitamos definir la ruta crítica del proyecto. Yo tengo ahí como un plan a 3 meses, que es otro esquema que estamos trabajando, y es dividir el año en 4 Q1, Q2, Q3, Q4, y empezar a trabajar por planes de 90 días. Es otra estrategia que me ha funcionado súper, trabajar 4 planes de 90 días. Esto nos da la perspectiva del año y funciona muy bien. Pero lo que plantea el autor, Covey, al final dice, trata finalmente de administrar cosas o de administrar recursos. Lo importante es que usted pase a la 4ª generación, y es administrese a usted mismo. Y yo decía, wow. O sea, ya no es el tiempo, sino casi que lidérese a sí mismo. Y yo decía, bueno, ¿y esto cómo funciona, esto de liderarte a ti mismo? Y yo decía, ok, ¿cómo funciona? ¿Hay alguna herramienta? Y hay una herramienta clave que se llama la matriz de la administración del tiempo. Y te la voy a compartir
para que la tengas. Siempre entregamos algún regalo, algún recurso, así que quien la necesite me puede decir yo y yo se la envío, ¿sí? Por mail o por WhatsApp, o se la enviamos por alguna de las plataformas digitales, porque esta matriz es fundamental como para uno enfocar muy bien las prioridades. Y es una matriz de 4 cuadrantes fundamentales, en donde, y es de doble entrada. Por un lado está lo importante, ¿sí? Por el otro lado está lo urgente. Es decir, aquí empiezan como a clasificar 4 cuadrantes fundamentales, y es el cuadrante 1, son las cosas que para ti son importantes, y lo importante está catalogado como lo que apunta a tus resultados. Esto es clave, porque yo no entendía qué era lo importante y lo urgente. A veces creía que lo urgente era lo importante y lo importante era lo urgente, y como que tenía una confusión. Y entendí que lo importante no es lo inmediato, que lo importante me da una perspectiva de tiempo si yo lo planifico, si yo lo coloco en ese cronograma, que lo importante tiene que ver con mis relaciones, con las prioridades en mi vida, que lo importante tiene que ver con los proyectos claves, en mi empresa, en mi negocio, en mi emprendimiento o en la vida misma. Y que lo urgente es lo que requiere atención inmediata, una llamada, me pinché, iba conduciendo y lo inmediato es despincharme para seguir el camino. Hay tantas cosas que se vuelven urgentes porque quizás como que nos acostumbramos al paradigma de que todo es para allá. En las organizaciones todo es urgente, nada es importante. Y uno dice, pero ¿urgente para quién? Esto no es urgente. Y este ha sido muy del siglo XX y siglo XXI. Así que las personas que administran su vida en cuadrante 1, importante y urgente, son personas que viven en medio de crisis. Son como esos que llamamos bomberos o apagaincendios. Viven con presiones del tiempo, todo el tiempo viven con proyectos con fechas de vencimiento al límite, porque no han hecho una planificación adecuada, porque todo lo han dejado o han procrastinado, o porque no han definido esas prioridades. Así que ese primer cuadrante es fundamental. Y hay personas que me preguntan, pero ¿podemos obviar lo urgente? No, porque lo urgente son situaciones que se van a presentar a diario, pero que no te pueden distraer en el día de lo importante. Es decir, vamos a colocar un ejemplo concreto. Tú eres un vendedor o un asesor comercial y tu trabajo es hacer llamadas, concretar citas de negocio, establecer relaciones con clientes. Y tú sabes que debes hacer 30, 20 o 10 llamadas al día. Y que de eso depende los resultados de las ventas de esa compañía en esa semana, en ese día, en ese mes, qué sé yo. Si tú sabes que eso es lo importante, eso debe estar enmarcado dentro de tus prioridades del día. Es decir, eso debe estar dentro de tu agenda, dentro de las cosas que son esenciales. Pero seguramente en el transcurso del día vas a tener cientos de distractores, de ladrones del tiempo, que van a estar ahí todo el tiempo al acecho, sacándote de lo importante. Y muchas veces terminamos el día y no hemos hecho las 10 llamadas, no hemos hecho las visitas a los clientes, porque hubo cosas urgentes que nos ocuparon el 90%. Entonces, lo primero es establecer en ese cuadrante qué es lo importante y qué es lo urgente. ¿Sí? Porque lo urgente requiere atención inmediata. Ante lo urgente reaccionamos, ante lo importante actuamos. Y esto es muy importante, ese descubrimiento para mí fue fundamental, porque ante lo urgente me vuelvo reactivo, apaga incendios. Ante lo importante, como sé que lo tengo agendado, yo tengo agendas ya de toda esta semana, de todo el mes de septiembre, y ya sé que tengo una planeación y que informes para compañías, que debo dictar clases en posgrados, que debo hacer sesiones de coaching, que hago semanalmente, pero eso está dentro de una agenda. Y hay urgencias como todos los días.
que hay que ir a pagar un servicio o que se presentó una contingencia en la contabilidad y hay que resolverla hoy. A veces nos salen situaciones a los que emprendemos, situaciones de última hora, que hay que pagar esto ya porque se vence mañana. En fin, pero tenemos claro ese esquema. Entonces, cuadrante 1, importante, urgente. Cuadrante 2, importante y no urgente. Y ese es quizás el cuadrante de la cuarta generación. Es cuando tú te lideras a ti mismo. Y ese cuadrante es cuando tú empiezas a darle valor a las cosas que en la vida tienen verdadero sentido. Si tu proyecto de vida, las relaciones personales, la planificación y todo lo que tiene que ver con desarrollar todas estas actividades que tienen que ver con tu futuro. Y esto es importante porque a veces descuidamos ese cuadrante 2. Ese cuadrante 2 es fundamental. Tiene que ver con actividades de crecimiento personal, tiempo de calidad que te dedicas a ti mismo, ¿sí? Tus proyectos de desarrollo y crecimiento personal, ya lo decía, nuevas oportunidades para ti. Ese cuadrante es importante y no urgente porque lo importante no es algo inmediato. Lo importante tú lo vas planificando en tu mapa de sueños, lo importante tú lo vas colocando dentro de las prioridades, pero no lo puedes dejar pasar, porque a veces lo urgente nos copa el año y nos quedamos sin el viaje que queríamos hacer, sin haber hecho la inversión que queríamos hacer, etcétera, etcétera. Quizás el tiempo lo podemos administrar entre el cuadrante 1 y el cuadrante 2, ¿cierto? Y podríamos pasar tiempo del cuadrante 1 al tiempo del cuadrante 2, disminuir urgencias y darle ese tiempo a lo importante. Pero hay un cuadrante 3, que es el cuadrante de lo no importante y urgente. Y es urgente, pero no es importante. O es importante para otros, no para mí. Son una cantidad de interrupciones que tenemos a diario, de personas que nos conversan de temas que no están enfocados en cuadrante 2, en lo importante, una cantidad de emails que llega, correo spam, reuniones, llamadas, que nos abruman. Y a veces creemos que estamos en cosas importantes y resulta de que no son importantes y se vuelven muy urgentes. Y yo estoy creyendo que son de cuadrante 2 y resulta que son de cuadrante 3. Terminan siendo importantes o terminas trabajando para las urgencias de otros. ¿Sí? Si las personas llegan a ti y ven que tú no tienes una agenda, terminan delegando en ti cosas porque ven que tú no tienes establecidas tus prioridades. Entonces es fundamental que cuando alguien llegue a ocupar tiempo tuyo, tú revises si esa actividad o ese espacio de conversación está establecido dentro de lo importante o si es una conversación trivial que no te va a aportar o quizás es una llamada que no hay que contestar porque es de una promoción o porque te quieren vender algo. Quizás a veces uno no contabiliza ese tiempo, pero son minutos. Ya les decía que el patrón y la unidad de medida del tiempo es el segundo. Y este es un capital que quizás nosotros no dimensionamos el valor que tiene. El tiempo puede tener más valor que el mismo capital financiero. Por eso llamamos que el tiempo es oro, pero a veces no le damos esa dimensión al tiempo. Y esta herramienta que te voy a compartir, para mí me ha resuelto muchos temas en la vida, porque entonces yo ya empiezo a ubicar mis actividades, como el 100% de mis actividades, en esos 4 cuadrantes. Y el cuarto cuadrante se conoce como el cuadrante de lo no importante y no urgente. Y es lo que llamamos los ladrones del tiempo, cuando me dedico mucho tiempo a estar en las redes sociales, cuando me dedico a ver la vida de los demás, o me dedico demasiado tiempo a Netflix, o me dedico mucho tiempo a socializar en la empresa o a llamadas que quizás eso lo podría hacer en otro momento. Y ahí es donde nos damos cuenta que en el día el tiempo productivo se nos acorta. Y el cuadrante 4 es de las personas que realmente no tienen una claridad sobre su proyecto de vida, sobre las prioridades y están dilapidando un recurso muy valioso.
Así que esto es fundamental, esto que estamos hablando, y es, toma una hoja, yo te voy a enviar la herramienta, y tú lo que haces es del 100% empezar a ubicar cuáles son tus actividades de cuadrante 1, cuáles son de cuadrante 2, cuáles son de cuadrante 3 y cuáles son de cuadrante 4, y les colocas un porcentaje. Y te vas a dar cuenta, quizás te pase lo que me pasó a mí, que el mayor porcentaje de mi tiempo estaba en cuadrante 1, importante y urgente. O sea, yo vivía entre la inmediatez y lo importante, pero no estaba planificando con una perspectiva a 2, 3 meses, mediano plazo, porque todo se me volvía el día. Hasta que descubrí que yo podía planificar en espacios de 90 días. Y empecé ya a mover actividades de cuadrante 1 para el cuadrante 2. ¿Listo? Y también empecé a identificar los ladrones del tiempo o distractores que quizás me estaban quitando más del tiempo que yo creía. Y es que yo debo empezar a priorizar qué es lo importante en mí, es decir, si tú eres un emprendedor o tú eres un ejecutivo o eres una persona que tiene negocio, pues debes identificar cuáles son las prioridades de tu día y tu semana. Conseguir clientes, hacer prospección, trabajar en el embudo para saber cuáles son los clientes potenciales, hacer todo el tema de marketing digital. Y esto lo he aprendido yo con expertos, con coaches que son expertos en el manejo del tiempo. Y por eso te recomiendo mucho el tercero de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Lo puedes encontrar en YouTube. Es poderosísimo porque te puede dar muchos elementos para organizar. Y encontré que había mucho de mi tiempo que estaba en cuadrante 3 y cuadrante 4 y yo no era consciente. Y son horas. Y esas horas, si las convierto a semanas, se me vuelven un tiempo. Y me preguntaba cuánto vale una hora de mi tiempo. Y es un recurso valiosísimo. Como les decía, nos consignan 86.400 segundos a diario, pero no nos los vuelven a consignar mañana. No son redimibles, no son renovables. Y esto empezó en mí a despertar, hizo como un insight o un quiebre, como llamamos en coaching, y es, venga, ¿yo en dónde estoy ocupando mi tiempo? ¿En qué lo estoy invirtiendo? Es decir, un buen gerente de su vida es aquel que hace una buena inversión en el manejo del tiempo. Y esto fue fundamental. Bueno, vamos a mirar a ver qué conversación hay por acá. Me están escribiendo. Ah, ok, el material, claro que sí. Genial. Sí, y me encantaría saber cómo vamos, cómo se han sentido. Ya voy a ir terminando en este tema y solamente voy a dar como unas claves que son fundamentales para gestionar el tiempo y que en lo personal me han ayudado mucho. Pues lo primero es, enfócate en lo importante, cuadrante 2, es decir, en los resultados. Eso lo entendí, que lo importante está correlacionado con mis resultados y los resultados lo determina mi actividad, ¿sí? Es decir, si yo soy un comercial, pues mis resultados están en términos de las ventas, ¿cierto? Si yo trabajo en gestión humana, mis resultados están enfocados en el número de procesos de selección o el core business tuyo. Debes tener muy claro qué es lo importante de tu negocio. Cada uno establece esas prioridades porque no son iguales para todo. Entonces, lo primero el segundo es evitar la procrastinación. Algo que me sucedía a mí muy común era que a mí me llamaban y yo les decía, no te puedo atender ahorita, yo te devuelvo la llamada. Pero si yo no hacía eso después de que terminaba la reunión, esa llamada se me podía pasar a una semana. Y es increíble cómo lo que tú no haces y se vuelve como una especie de mantra y es hazlo, hazlo. O sea, si no lo hago, se me olvida, se me pasa. Y es importante porque esto hace que las personas crean en ti, te vuelvas confiable. Cuando les dices, te envío un correo, te envío una propuesta, yo te envío el informe, la cotización, pero lo hago porque a veces la gente se queda esperando y nunca llega porque se me pasó, porque me ocupé de las urgencias del día. Entonces, eso es clave. Tercero,
haz conscientes cuáles son tus distractores, los ladrones del tiempo. Y había uno que en lo personal, el tema de las redes sociales, me ocupaba, las historias, no. Es decir, las redes sociales hay que saberlas administrar, hay que dedicarles unos tiempos en el día y ojalá que sea para actividades productivas de marketing y para actividades que te generen valor. Sí, es chévere estar en las redes, pero también se han convertido en una adicción que si tú no la manejas, ahí se te pueden ir horas preciosas de estar diseñando estrategias importantes para tu vida, para tu desarrollo personal y profesional. Sí, hay otros distractores, hay personas que, sí, que tan chévere que es engancharse en una serie de Netflix, pero 3 de la tarde, no 11 de la mañana, porque es que estoy home office, entonces pues tengo tiempo en casa. Es decir, todo en su momento, hay que planificar y hay que diseñar los tiempos más ahora que estamos en casa. El cuarto, algo que nos cuesta mucho a los seres humanos se llama delegar o lo que conocemos como el empowerment. Es decir, nos cuesta mucho facultar a otros. Queremos tener el control de todo. Queremos de alguna manera como tener el paso a paso y el detalle de todo y nos cuesta soltar. Y una de las cosas más importantes en la vida es aprender el arte de delegar. Uno delega tareas, no la responsabilidad, pero es importante delegar actividades, cosas que tú sabes que las puede hacer una persona operativa y que a ti te están quitando un valor. Yo entendí eso y me implicó conseguir un asistente porque yo decía, le estoy dedicando mucho tiempo a labores operativas que me están alejando del cuadrante 2 del core business por ocuparme de una cantidad de actividades, cuadros que los puedo delegar en alguien que me haga algunos números. Hoy estaba entregando una licitación y hay una cantidad de labor operativa que en lo personal no me gusta, no soy bueno haciéndola y hay personas que son mucho más efectivas. Entonces, delega. Y lo otro que me costaba mucho, no sé a ti, pero es aprender a decir no. Era una creencia limitante que tenía porque sentía que al decir no, como que estaba dañando las relaciones con el otro. Pero me di cuenta que decir no, uno lo puede saber decir cuando tiene argumentos. Entonces me conseguí un tablero en el que coloco las prioridades de cuadrante 2 y cuando alguien llega a mi oficina y me dice, mira, es que esto es urgente, lo primero que le digo yo es urgente para quién y chequea si dentro de esas prioridades que yo tengo, esto que tú me estás entregando puede estar en una prioridad más alta. Cuando las personas se dan cuenta que tú eres una persona que manejas los 4 cuadrantes, quizás te dice, qué pena, lo mío no era tan importante, yo busco a alguien que me pueda ayudar. A veces es mejor decir no, un no bien dicho, asertivo. Mira, no te puedo ayudar en este momento, estoy enfocado en algo importante, quizás en 2 horas o mañana nos reunimos y lo abordamos, porque eso es parte del criterio del aprender a decir no. Y cuando tú le dices no, cuando le estás diciendo no a unas cosas, le estás diciendo sí a otras que son verdaderamente importantes. Entonces, cosas para ir cerrando. Primero, dedícale 1 hora a la semana a planificar tu semana. Es decir, no sé qué día sea para ti importante. Para mí son los domingos en la tarde, tipo 5 o 6, planifico la semana. Y muy importante, esta herramienta me encanta, y es empezar a establecer la planificación con una perspectiva de domingo a domingo. Y en ese plan de la semana vas a distribuir los roles que tú tienes. Seguramente tienes el rol de padre o madre de familia, puedes tener rol de docente, puedes tener rol de jefe, puedes tener rol de amigo, rol de hijo. Y en ese espacio de tiempo de la semana, tú vas a organizar como los roles en una columna. Yo te envío esta herramienta, es poderosísima. Pueden haber 4, 5, 6 roles y para cada rol puede haber una meta. Por ejemplo, los que somos padres de familia, sabemos que es importante que dentro de la semana hay un espacio para los hijos.
y que si no los tienes físicamente o virtualmente, hay un espacio comprometido para tus hijos, o para tu pareja, o para tus padres, pero ese espacio hay que involucrarlo dentro de la semana. También vas a definir las metas. ¿Cuáles son las metas importantes de esta semana? Si es la última semana del mes, para muchos es el cierre, para otros la primera semana del mes puede ser la más importante, pero ponte metas semanales. Es decir, ¿cuál es la meta importante? Cerrar un negocio, ¿sí? Entregar esta licitación, hacer el cierre contable, pero eso para mí es fundamental, como una meta clave de la semana, porque hay unas metas pequeñas diarias. ¿Sí? Tercer elemento que va en ese plan semanal son los compromisos. ¿Qué compromisos tengo? Tengo unos compromisos financieros con bancos, tengo unos compromisos que tengo con acreedores, con proveedores. Colócalos en esa lista los compromisos. Entonces, roles, metas de la semana, compromisos y tareas. ¿Cuáles son esas tareitas? No, esta semana hay que pagar impuestos, hay otra tarea que tiene que ver con entregar informes, tareas. Luego, otra clave que me sirve mucho es dividir la jornada diaria en intervalos de tiempo, según prioridades, separados por pausas activas cortas. Entonces, normalmente de 7 a 8 hago mi actividad de ejercicio, hago mi actividad de meditación, de 7 a 8 estoy en mis actividades de desayuno, organizo mi día, mis actividades y tengo como bloques. Pueden ser bloques de 40 minutos, si te funcionan. Hay personas que les funcionan de 2 horas, de 8 a 10, hacen una pausa activa, 10 y 15 a 12 y 15, hora de almuerzo, pero trabajando mucho el mindfulness, en el aquí y el ahora. Es decir, es increíble porque a veces estamos en modo automático, hacemos las cosas de manera robótica. Y algo que aprendí con el mindfulness es estar consciente en el aquí y el ahora. Y eso es una práctica espiritual. Es decir, si estoy meditando, no puedo estar chateando. Si estoy leyendo, no puedo estar comiendo. Pero si estoy comiendo, o sea, y esto lo saben muy bien los orientales. Así que una de las cosas que me ha servido mucho en el manejo del tiempo es tener unos bloques y siempre hay tiempo para la lectura, siempre hay tiempo para el ejercicio, siempre hay tiempo para los hijos, si tú logras tener una perspectiva de semana. Tercero, prioriza las diferentes gestiones del día. Comienza, a mí me funciona muy bien, en la mañana salir de las tareas más complejas e importantes. Es decir, no dejes lo complejo para la tarde. En lo personal me funciona más salir de las actividades que tienen que ver con los resultados, entregas de informes, cotizaciones, reuniones con clientes en la mañana. Y la tarde la dejo para cosas un poco más suaves que yo pueda, porque en la noche ya voy a estar cansado. Y algo muy importante, evita el multitasking. Es decir, cuando tú te enfocas y tienes en tu portátil, en tu computador, 10 archivos abiertos, eso es nefasto, porque no terminas nada. Es decir, es mejor que te enfoques en el día en evacuar 2 cosas o 3 cosas importantes que abrir 10 archivos, 10 carpetas, ahora que estamos en esto de la omnicanalidad, ahorita que estamos trabajando en tantas plataformas digitales al tiempo, es muy fácil perder la perspectiva del tiempo. Así que es fundamental. Yo ya sé que este espacio lo tengo reservado todos los miércoles de 7 a 7:45 o a 8 en la charla habitual de cuarentena. Y hay un tiempo para planificar la charla, pero hay espacio para los clientes, espacio para el ejercicio, espacio para la oración y siempre hay espacio. Entonces, y clave, crear rutinas y hábitos productivos. Así que creo que con esto estamos llegando al final. Son las 7:58, estamos cumpliendo la hora que nos prometimos. Así que te invito a que me compartas qué te llevas de esta conversación. Me encantó porque creo que el tema del manejo del tiempo es quizás uno de los retos que tenemos los seres humanos para ser efectivos, para liderarnos a nosotros mismos.
Entonces, creo que nos quedan elementos valiosos. Si necesitas más información, este video va a quedar en el canal de YouTube. Me puedes encontrar por Daniel Coach Aristizábal y ahí encuentras y puedes acceder a los contenidos digitales. Y también esta conversación va a quedar en redes sociales. Así que felicitaciones a todas las personas que se conectaron. Veo amigas, amigos, familia. Bueno, un abrazo, personas que quiero, que admiro, que aprecio mucho, que se están conectando desde Estados Unidos, desde distintas ciudades, desde Ecuador, en fin, y ya saben que todos los miércoles de 7 a 8 vamos a tener invitados especiales, no se los pierdan, vamos a tener trabajo colaborativo con invitados de lujo para que estén en esos, vamos a tener unos Instagram Live y unos Facebook también. Y bueno, súper agradecido de estar acá con ustedes. Les envío un gran abrazo. Sigámonos cuidando, esto no termina. La pandemia sigue, la cuarentena se continúa. Así que nada, sigámonos cuidando. Un abrazo a todos. Sigamos en nuestras actividades de la noche y me encanta verlos. Chao, chao. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, un abrazo para todos. Gracias, gracias, gracias.